morder justicia que quizás no volverá. No, no, no. Esta vez lucharemos para alcanzar la libertad. El grito acallado se escuchará y avivaremos la lucha popular. Caminemos juntos, oh, caminemos juntos en esta tierra, en esta tierra o en este instante, con el destino hacia adelante, oh, caminemos juntos. Santana, ¿cómo Muy estás? buenas, ¿Bien? Alicia, encantada. Gracias, no sé si ese saludo que hacemos, así. ¿Cómo estás? Pues bien, bien, a tope de trabajo. Supongo. pero muy 4 bien. áreas. Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales, Juventud, Igualdad y Diversidad. Asume un reto importante. Supongo que no se imaginaba la que nos iba a caer encima en marzo de 2020 con esta pandemia y este estado de alarma, ¿no? La realidad es que los datos cuando nosotros llegamos tampoco eran nada halagüeños. 521.279.000 euros tiene su consejería. ¿Es suficiente? Toda inversión que se haga en derechos sociales es poca. Es verdad que para poder gestionar todo ese dinero hacen falta recursos. Por eso muchas veces cuando debatimos sobre los presupuestos, a veces lo que necesitamos son más recursos económicos y no más recursos humanos. ¿Eficacia en la gestión también? Eficacia hace muchísima falta. De hecho, nosotros intentamos cada vez más y a través de auditorías que nos señalen dónde está el problema, pues mejorar todos los procedimientos que se hacen dentro de la consejería. En el año 2020 la consejería se vio beneficiada de un aumento presupuestario del 10,21%, sin embargo, con respecto al ejercicio 20, en el año 21 ese aumento es del 0,8%. ¿Es el aumento que a usted le habría gustado? ¿No es poco con la que está cayendo? La verdad que a mí me hubiera gustado un incremento mayor. Creo que cuando se hizo la ley de servicios sociales se señaló una cantidad que es razonable, que es que cada año pues, se incrementen en torno a, unos 55 millones de euros el presupuesto de derechos sociales. ¿Y a qué le quitaría ese dinero para dárselo a derechos sociales? Porque claro, el presupuesto es el que es y la comunidad tiene el dinero que tiene, ¿no? El presupuesto es el que es, efectivamente, y bueno, con todo el cariño del mundo, yo creo que eso no es tarea de la consejera de Derechos Sociales, ¿no? Pues decir de dónde quito, de dónde pongo, sino del consejero de Hacienda. Ya tenemos nosotros una tarea ardua detrás, entonces nosotros le exponemos al gobierno y al consejero de Hacienda, en este caso, cuáles son las necesidades del área, y él lamentablemente es el que tiene que buscar los encajes. Yo creo que lo está haciendo pues bien y eso se nota. Después de más de un año de que se decretara el estado de alarma por la COVID-19, ¿podemos decir que Canarias ha hecho todo lo que podía hacer para que nadie se quedase atrás? ¿Hemos logrado que nadie se quede atrás? Creo que este gobierno ha sido muy consciente que no queríamos actuar como en la crisis anterior. Por ejemplo, en el área que yo lidero hemos podido emprender medidas como el ingreso canario de emergencia, en el cual realizamos 2 pagos que llegaron a 16.000 familias sin ningún tipo de ingreso, es decir, que tenían ingreso cero. También hicimos un complemento a las pensiones no contributivas, 50.000 familias que reciben pensiones no contributivas. Creo que se han hecho las cosas bastante diferentes a lo que se hicieron en la anterior crisis. Según dicen Mensajeros de la Paz, en Canarias hay 51.000 personas bajo el umbral de la pobreza. ¿Cómo afrontan esas cifras?
incluso a veces se queda corto. El informe del Estado sobre la pobreza dice que en Canarias hay en torno a un 35% de las personas que están en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que son unas 770 y pico mil personas que lo están pasando realmente mal para poder llegar a final de mes, y eso es algo que nos preocupa, aunque sabemos que es una situación que ya está cronificada desde hace mucho tiempo en nuestro archipiélago. Lo que tenemos que hacer es buscar una salida. ¿Cree que las ayudas están llegando verdaderamente a quienes lo necesitan? Creo que es muy mejorable y estamos intentando poner pues todas las medidas, todas las iniciativas, todas las herramientas de las que disponemos para mejorar. Generalmente, cuando hablamos entre el equipo de la consejería, ¿no?, la viceconsejera, las direcciones generales, tenemos un sentimiento compartido de frustración. Nosotras llegamos con muchísima ilusión a la consejería pensando que todo podía ir mucho más rápido. Ha sido como una sensación de no llegar a donde queríamos. La futura renta de ciudadanía, la prestación canaria de inserción, sería interesante que la audiencia conociera primero de qué estamos hablando, y nos gustaría que lo hicieran a través de una persona que seguro que usted conoce muy bien. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else? Gemma Martínez, viceconsejera de Derechos Sociales. Lo primero que queremos es que nos expliques la diferencia entre la PCI, o sea, la Prestación Canaria de Inserción, el Ingreso Canario de Emergencia, la Renta Canaria de Ciudadanía para la Inclusión y el Ingreso Mínimo Vital. Es verdad que tantas siglas han generado un poquito de confusión en la ciudadanía, pero bueno, lo bueno es que haya tantas siglas significa que hay cierto tipo de ayudas, un número de ayudas y que se van incrementando. Eso es buena señal. La Prestación Canaria de Inserción es, digamos, la última red de protección que tiene la ciudadanía cuando carecen de recursos o estos recursos son muy bajos. El ingreso canario de emergencia fue un ingreso puntual que dio a la comunidad autónoma por el momento del COVID, para un total de casi 17.000 unidades de convivencia, lo cual tuvo una cobertura bastante amplia, por 13,5 millones de euros, y eso ya ha acabado. Y es la primera vez que en Canarias se da una prestación económica de manera 100% telemática. Los ciudadanos no tuvieron que presentar ningún papel. La Renta Canaria de Ciudadanía, la idea es que entre en el Parlamento de Canarias este verano y que sea aprobada a finales de año, principio del que viene. ¿Cuál es la diferencia entre esta Renta Canaria de Ciudadanía y la PCI? Sobre todo la cobertura. Va a llegar a más personas, a más ciudadanos y ciudadanas, y además con más cobertura temporal y más cobertura monetaria. Y luego, el ingreso mínimo vital, la gran diferencia es que es de ámbito estatal. ¿Y qué requisitos se piden para poder acceder, por ejemplo, a la PCI? Aparte de estar empadronado en Canarias, tener más de 25 años, entre 25 y 65, es carecer de ingresos, o que estos ingresos sean muy bajos. La PCI lo que pretende es dar una cobertura para cubrir las necesidades básicas de la ciudadanía. Se miden los ingresos de la unidad familiar y se mide el patrimonio de la unidad familiar. A futuro la renta básicamente será para los mismos colectivos, bajamos de los 25 a los 23 años, y también queremos establecer una modalidad de renta a partir de los 17. Queremos que tenga más cobertura, porque uno de los problemas que hemos tenido en Canarias es que las prestaciones sociales tenían muy baja cobertura. Si la media estatal está, creo que la inversión en 3.200 euros, nosotros estamos en 2.700. La cobertura siempre ha sido muy baja. ¿Y son compatibles estas ayudas con el ingreso mínimo vital? Efectivamente, nuestra Renta Canaria de Ciudadanía va a completar el ingreso mínimo vital. O sea, el ingreso mínimo vital tiene unas cantidades, las nuestras superiores. Lo que pretende es el ingreso mínimo vital cubrir, digamos, la pobreza extrema. Nosotros queremos ir un poquito más allá, ser capaces de dar una cobertura mayor a la familia. ¿Y con cuánto dinero cuenta la consejería para esta partida? Contamos con casi 47 millones para la Prestación Canaria de Inserción.
La idea es a futuro intentar duplicar, si se puede, este presupuesto. El presupuesto que tenemos cubre la demanda, pero ¿qué pasa? El ingreso mínimo vital no está llegando como se preveía. Entonces nosotros habíamos hecho un presupuesto teniendo en cuenta el ingreso mínimo vital, que está yendo un poquito más lento. Pero no pasa nada, porque nuestro presupuesto es expansivo. Cubriremos a todas las personas que sigan entrando en la prestación canaria de inserción. La prestación canaria de inserción tiene, aparte de que tiene muy poca cobertura, dura un máximo de 24 meses no prorrogable. Nos dimos cuenta que en una época de crisis social y económica, como estábamos padeciendo por el COVID, la PCI era totalmente insuficiente. Entonces, a la espera de la renta, ¿qué hicimos? Modificar la regulación de la PCI para varias cosas. Primero, para que las familias con niños no saliesen de la PCI. Las que habían salido ya a partir de los 24 meses, que pudiesen volver a solicitarla. Hemos hecho otra modificación para las renovaciones, porque es absurdo. En 2 años tienes que renovar 2 veces. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué estamos siempre fiscalizando a las personas más vulnerables? Creo que tenemos 2 problemas de los que no hemos hablado mucho. La simplificación administrativa, es una vergüenza la cantidad de papeles que le pedimos a la gente. Y otra, la modernización tecnológica. Nosotros no tenemos una plataforma en la que yo pueda acceder a los datos de los ayuntamientos y los ayuntamientos las mías. Lo estamos poniendo en funcionamiento ahora, que nos va a permitir a futuro desarrollar el historial social único. Es que estamos en el Pleistoceno. Y otra cosa, a colación, esta consejería va a utilizar los fondos europeos no para construir rotondas, lo vamos a utilizar directamente a las personas. Nosotros pretendemos humildemente que sea un cambio estructural en una parte del tejido productivo. Y volviendo a la renta canaria, no está activa, pero está presupuestada en el ejercicio 2021. ¿Por qué? Es una ley, las leyes llevan unos trámites muy lentos, muchos informes, entonces por si fuéramos capaces de aprobarla a finales de año, como nuestra intención, eso ahí ya está el Parlamento y sus negociaciones internas, tenerla presupuestada. Si no, no pasa nada, porque eso se podría trasladar a la PCI. ¿Pero sustituirá a la PCI? En el momento que entre en vigor la renta, se finalizará la PCI y yo creo que ya va siendo hora de jubilarla. Ustedes dicen que una vez que se ponga en marcha esta renta canaria, darán respuesta a los que la soliciten en 4 meses como mucho. ¿Esto va a ser así? Esa es la intención. Les aseguro que estamos poniendo todo de nuestra mano. El aplicativo ya a punto de licitarlo. Hemos pedido un refuerzo sustancial a función pública de personal, es fundamental. Y nuestra intención es que con todo eso seamos capaces de dar una respuesta 3-4 meses. Sabemos que la gente está muy perdida con todas las ayudas, requisitos y demás, pero nos hemos llevado una sorpresa porque hemos encontrado 2 mujeres que lo tienen bastante controlado, más que yo seguro, más que tú lo dudo, pero... Incluso seguro que sí, ¿eh? Pues mira. miembros, de verdad, que cada día esto es... Subiendo. Madre mía. Y vamos avanzando, Arabia. Subiendo. Esto significa que estamos dando muy buena información. Tendremos que estudiar más todavía, ¿eh? Ana, Arabia, Hola, buenas tardes, ¿cómo ¿qué están? tal? ¿Bien? ¿Que estaban viendo el grupo? Como siempre. Como siempre. En los ratos libres, lo más que podemos, ayudando aquí. Sí, sí. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo surge la idea de crear ese grupo de Facebook, Info PCI, Yo Te Ayudo, Tú Me Ayudas? Pues teníamos amistades en común, una tarde ahí hablando, viendo Gracias. amigos, familiares y demás, cómo intentaban solicitar ayudas y claro, buscando y demás, pues no veíamos grupos así como que diesen tanta información y decidimos crearlo. Y yo tampoco sabía, pero busqué información en Google y tal, y pensamos, mire, igual que tú tienes esa duda, ¿por qué no montamos un grupo, formamos un grupo? ¿Tienen formación de trabajo? Ninguna. En nuestra propia experiencia, que digo que es la mejor. Por ejemplo, yo fui a solicitar esta ayuda, pues a mí mi trabajadora social me dijo esto, esto y esto. Pues yo se lo traslado a la niña que pregunte. Claro. ¿Cuántas personas hay en el grupo? Pues somos más de 2.400 personas. ¿Y el trabajo que tienen ustedes de tener que ofrecer información, es como un solicitarle? hobby. Es un hobby. Para mí yo ahora me lo he tomado como un hobby. O sea, yo me levanto por la mañana y yo lo primero que voy a leer, de verdad, es que se ríe, el BOC. Me leo el BOC de hoy. La empollona del grupo. ¿Usted lee todas las mañanas el Boletín Oficial de Canarias? ¿Para qué?
para ver si hay alguna ayuda, alguna subvención, algún requisito, algo que haya salido actual. ¿Qué es más complicado? ¿Saber quién se puede acoger a la ayuda o a veces entender primero y ustedes poder explicar el trámite que hay que seguir para solicitarla? Los requisitos. Algunas piden unos requisitos, otras piden otros, unas la unidad de convivencia, otras la unidad familiar, el empadronamiento, el tiempo que lleves empadronada a lo mejor en la ciudad. Lo que pasa es que ahora se ha complicado todo más. A la hora a lo sentido? mejor de solicitar Las el citas, documento. las famosas citas con servicios sociales, ayuntamientos. Hasta hace poco estábamos leyendo un post de una chica, 3 semanas para contactar con servicios sociales. Contacta, le dan cita para octubre, las famosas ayudas de emergencia. Y cuando dicen también, es que claro, ahora me llega la ayuda de emergencia y lo que tengo que hacer es pagar las deudas de los meses anteriores. ¿Qué perfiles tienen las personas que acuden a ustedes? Chicas jóvenes, con Sobre niños, ¿Han cuantificado cuántas personas han podido ayudar? Bastante. bastante. ¿Bastante es una al día? O más, O más. o más. Yo me levanto por la mañana y tengo el WhatsApp, ya no solo es el Facebook. ¿Cómo presentas esa documentación que te piden? ¿A dónde la llevan? Sí, en general. Al ayuntamiento. Hay muchos trámites que se pueden hacer por internet, pero tampoco está al alcance de todo. Entonces vas al ayuntamiento, que ahora le estamos diciendo ya, dice, mira, es que voy a solicitar la PCI o un cambio de revisión y mi asistente social no me puede atender, regístralo. Éntralo por el ayuntamiento por registro, por lo menos tú das fe de que lo has registrado. Claro, a mí se me ocurre llegar a una institución, a un cabildo, a un ayuntamiento, todo el mundo puede llegar, pero claro, ¿y el que tiene que presentarlo por internet? No todo el mundo tiene acceso a un ordenador o tiene acceso a una conexión de datos. No puede. A veces Muchas veces todo solemos- lo hacemos con el móvil, ¿no? Hemos incluso, dependiendo de la confianza que tenemos con el miembro del grupo, preguntándole en todo momento si tiene confianza en nosotras luego eliminamos sus datos y nosotras mismas le hemos sacado certificado, le hemos solicitado el ingreso mínimo vital. El problema sigue siendo las citas. O no las dan o las dan para meses después. Para que no hay personal. No. Pero también según qué ayuntamiento. El ayuntamiento del Puerto de la Cruz sí ha tenido las citas de las trabajadoras sociales cuando yo las he solicitado. No he tenido que esperar tanto. En Teror, donde yo vivo, tiene una asistente social para cada trámite. Sí. Pero yo veo que muchas niñas en Las Palmas tienen una asistente social para todo. Entonces sí es verdad que yo podía entender que la asistenta también se puede saturar, también de cómo lo gestionen los ayuntamientos. Tarda en dar las resoluciones, eso es verdad, tarda, pero se te cumple. ¿Y cuánto tarda? ¿Cuánto tarda? PCI, por ejemplo, si es una solicitud nueva, te suele tardar entre 5 y 6 meses. Sí. ¿Eso con la PCI? Sí. ¿Y el ingreso mínimo vital? Bueno, eso Tenemos está en niñas más gente que- desde junio, que desde que salió, el ingreso mínimo vital salió en el mes de junio del 2020 y todavía hay familias que están esperando por la resolución. ¿Hay gente que ha cobrado ese ingreso mínimo vital? ¿Ustedes conocen casos? Sí, sí, incluso se compatibiliza con la PCI. Se pueden cobrar las dos a la vez. Sí, pero te descuentan lo que te ha venido, por ejemplo, del ingreso mínimo vital, te lo descuentan de lo que tenías que estabas cobrando de la PCI. Hay diferencia, por ejemplo, en la PCI yo puedo vivir con mi madre y mi madre tiene una pensión, pero yo tengo un hijo, entonces yo ya soy una familia, una unidad familiar aparte de la de mi madre. Puedo solicitar la PCI para mí y mi hijo y respetan la pensión de mi madre. ¿Qué pasa con el ingreso mínimo vital? Si yo vivo con mi madre, van a contar la pensión de mi madre. O sea, una pensión al mejor de 600, 700 euros. A nosotros ya no nos, para mí y para mi hijo no nos pertenece el ingreso mínimo vital porque yo vivo con mi madre. Las personas que lo tramitaron entonces en el año 2020, que se tenían en cuenta los ingresos de 2019, Es lo que pasa claro, ahora. en 2020 no tenían ingresos. ¿no? Tenemos miembros que cobran 25 euros tranquilamente de ingreso mínimo vital. Porque le están mirando los ingresos del 2019. Que a lo mejor trabajaban, pero Sí. claro, con la pandemia se han quedado Y ahora en va a ERTE. pasar lo mismo cuando ahora actualicen a los ingresos del 2020. Muchas personas estaban cobrando parón del 2020 o en el ERTE
tampoco te creas tú que ahora en el 2021 se les va a subir el ingreso mínimo vital, porque le van a descontar los ingresos del año 2020. A diferencia de la PCI, ellos como requisito te piden como nómina los 3 últimos meses. En ingreso mínimo vital es al revés, el año entero. Anterior. ¿Creen que es justo? No, como dice la gente. Entonces, tenía que haber ahorrado el año pasado para comer este año. El ministro Escrivá no lo hizo bien. ¿Ustedes creen que la ciudadanía realmente sabe a qué ayudas pueden acogerse? Pienso mucha gente que piensa, ya se me acabó el paro, no tengo nada. Sí tienes la que es el salario social de tu comunidad. Yo pienso que muchos no saben, piensan que se les acabó el paro, se les acabó el subsidio del CEPE y ya no hay más ayuda. ¿Se puede vivir con un ingreso mínimo vital o con una PCI? No, eso es lo que lo decimos nosotros. No es un sueldo ni es café, que lo tengan claro. Siempre hay que, es que con esto no me da para pagar el alquiler. Entonces, es que no es un sueldo, es una ayuda. No es un complemento. Claro, tendrás que hacer otra cosa. ¿Cuánto es esa ayuda media que puede recibir una familia canaria por un ingreso mínimo vital o por una PCI? ¿Cuánto se cobra al mes? Según los miembros. 4 miembros, 5 miembros, entre 6. Ahora que no se descuentan manutenciones son 634 euros. ¿Cómo valoran las actuaciones o el trabajo de las personas que están en la Consejería de Políticas Sociales? ¿Creen que han hecho todo lo que estaba en su mano, que ha habido falta de voluntad? Aquí mojándome un poco, yo creo que deberían de apretar un poquito más. ¿Cómo podríamos evitar en Canarias que hubiera tantas personas en una situación vulnerable y que tuvieran todas esas personas que tener que tirar de ayudas, de prestaciones? Yo les daría más oportunidad a todas estas personas que... Un trabajo. ¿Y con la educación tiene que ver también? A lo mejor no hace falta tener muchos estudios, pero podía estar trabajando de dependiente en una tienda, de camarera. Ana y Arabia, unas auténticas expertas. Son un puntal, La son PCI. increíbles. Es súper importante que la ciudadanía conozca sus derechos y los ejerzan, y ellas dos los conocen y los ejercen y nos ayudan, nos sirven de apoyo. Es interesante lo que plantean, el perfil de las personas que piden ayuda, que Canarias tiene un problema de pobreza estructural, y no solo un problema estructural de pobreza, sino que la pobreza efectivamente tiene cara de mujer, muchas familias monomarental y monoparental, y que además se va aumentando, digamos, las diferencias sociales y la desigualdad, lo cual nos preocupa. Cuando llegaban 16 millones de turistas teníamos una tasa del paro de 21%. Eso quiere decir que hay un reparto poco equitativo de la riqueza en nuestra tierra. Ellas hacen hincapié en lo que se tarda en ser atendidos. La intención es que con la renta no tengamos que tirar de los ayuntamientos, sino que sea una relación directa con la comunidad autónoma y de esa manera ser más rápido. ¿Y crees que es más realista la PCI que el ingreso mínimo vital en cuanto a la capacidad económica de la población? La PCI nunca fue realista porque nunca tuvo suficiente cobertura. Una persona con la PCI cobra en torno a 489 euros, te lo estoy diciendo de memoria, pero una unidad familiar de 6 miembros cobra 682. Nadie vive con esa cantidad. El ingreso mínimo vital es un poquito más ambicioso, llega a los 1.000 y pico euros, pero siguen siendo prestaciones muy bajas. Estas prestaciones tienen retorno en la sociedad. Euro invertido, euro recuperado. ¿Por qué? Porque este dinero, que por desgracia es escaso y nuestra intención es aumentarlo con la renta, va directamente al consumo. No se guarda para el ahorro porque no llega, ni va a fondos de inversión. Esto va al comercio del barrio. Y eso es importante que lo vea la ciudadanía. ¿Y cómo se puede evitar que en Canarias haya tanta gente en una situación vulnerable? La renta Canarias Ciudadanía tiene un aspecto muy importante que la PCI no cubría suficientemente, que es la inserción laboral. No solo darle la prestación a las personas, sino acompañarlas, darles un itinerario que les permita volver, digamos, a la vida activa. Yo no sé, Gemma, si es muy diferente la imagen que tenías tú de la consejería desde fuera y la realidad que te has encontrado ya una vez dentro. El caso es que llegamos aquí y esto era una consejería con muy poco personal, con un personal muy cansado. Tenemos muy poco músculo administrativo. Esto hay que decírselo a la ciudadanía, porque
por más que queramos implementar medidas, si no tenemos a la gente a las manos que lo hagan, es muy complicado. Entonces, tenemos que revertir esos recortes de 2008. Y haciendo balance, ¿crees que tendrá que aumentar la partida para la renta canaria? ¿Qué previsión haces más o menos? La partida presupuestaria para toda la consejería tiene que aumentar, y te explico por qué. La Ley de Servicios Sociales, que se aprobó hace un par de años, tiene un catálogo de legislación que hay que desarrollar. Porque quiere cambiar totalmente el modelo en Canarias, te digo, de un sistema asistencialista a unas prestaciones sociales que sean un derecho de la ciudadanía. Para eso estamos desarrollando varios instrumentos. La renta es uno, y tenemos que dotarla de una financiación creíble. Vamos a ir aumentando la financiación. Esa es la renta. Otro instrumento muy potente del que no hemos tenido ocasión de hablar es del catálogo. Algo que no tenía esta comunidad autónoma, que es el listado de derechos a los que los ciudadanos tienen, valga la redundancia, derecho. Ese catálogo lo vamos a desarrollar las 3 administraciones, la regional, la insular y la local. Entonces, un 60% va a pagar la comunidad autónoma, un 40% los ayuntamientos. Nosotros hemos cuantificado que para 12 años son 1.800 millones de euros entre las tres administraciones. Una parte ya se está pagando porque ya hay unos servicios que estamos prestando, otros servicios son de nueva creación. Estamos calculando que son en torno a 700 millones de euros a 6 años. Si queremos ser ambiciosos, tenemos que ser ambiciosos también en el presupuesto. Y de aquí hago un llamamiento a nuestros compañeros de Hacienda para que nos acompañen en este proceso. Nosotros somos muy de poner en la situación a los entrevistados de dónde sacamos dinero para darle más, en este caso, a derechos sociales. ¿Qué se te ocurre? Hombre, estamos en un contexto difícil. Han bajado digamos, el dinero que recibe la comunidad autónoma por impuestos. Por otro lado, estamos recibiendo dinero europeo. Bueno, pues veamos que dentro del dinero que hay en la comunidad autónoma, pues yo tengo que buscarme la vida para hacer las mejores leyes. Yo hago mi parte, y yo sé que los compañeros de Hacienda, porque estamos en contacto directo con ellos todos los días, yo sé que ellos harán su trabajo para conseguirnos los fondos para poder implementar esas medidas. El plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales que se destinan a través de la FECAM también a los ayuntamientos ha crecido este año. Desde el gobierno autonómico se es consciente que gran parte de la carga del trabajo de servicios sociales pues se hace desde las instituciones, como decíamos antes, más cercanas al vecino y a la vecina, y esos son los ayuntamientos. Entonces, no solo hemos dado dinero a través del plan concertado, sino también parte de los fondos de lucha contra la pobreza que nos llegan del Estado. También hemos decidido parte de ellos cederlos a los ayuntamientos porque conocemos sus necesidades. La verdad que tenemos muchísimo que agradecer a los ayuntamientos. Por ejemplo, en la gestión de la prestación canaria de inserción, gran parte del proceso se hace por parte de los mismos. Me gustaría que escuchásemos en este momento a esas personas que trabajan día a día haciendo esos trámites burocráticos para que la ciudadanía pueda recibir el ingreso mínimo vital, prestación canaria de inserción u otro. Trouble so hard, ooh Lord, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Went down the hill other day, so got happy and stayed all day. Went down the hill other day, so got happy and stayed all day. Ooh, Lordy, trouble so. ¿Crees que la ciudadanía y los que hacen política saben realmente las funciones de los trabajadores sociales? Parte de la ciudadanía nos vincula con el papel de la profesión como meros tramitadores de prestaciones, o como aquellos que les quitamos los niños a las familias. Nuestras funciones son el acompañamiento en los procesos y situaciones de las personas, familias, grupos y comunidades. Funciones preventivas, funciones de apoyo individual, funciones de atención directa. ¿Y han notado un incremento en la carga de trabajo con la pandemia? Nuestra labor se ha duplicado y muchas veces sin los recursos necesarios para poder abordarlo. En una situación sin crisis económica ni social, la ratio recomendada es un trabajador o trabajadora social por cada 3.000 habitantes. Según el tercer informe de los servicios sociales de España, realizado por el Consejo General de Servicios Sociales, en un trabajador social por cada 17.000 habitantes. Tampoco se ha dotado a los ayuntamientos de una ficha financiera para dedicarlo a esa labor y poder contratar personal que por ley las ha asignado.
De las 90.000 solicitudes que en los 3 primeros meses se hicieron en Canarias del ingreso mínimo vital, solo se han dado 12.000. Sabemos que hay alrededor de unas 300.000 personas en Canarias que están en esa situación de exclusión social, incluso en una situación de pobreza severa. El ingreso mínimo vital no está respondiendo a esas familias. ¿Y cómo valoran el plan Reactiva en cuanto a los derechos sociales? ¿Han sido escuchadas sus reclamaciones? No. Ya se partió de una base errónea que fue no analizar la situación social de pobreza, de exclusión. Sí se hizo, por ejemplo, del turismo, o sea, para eso sí hubo tiempo. ¿Y cómo valoras que haya parte de la ciudadanía que piense que la pobreza es culpa de quien la sufre? No podemos culpabilizarlo, porque ha sido el sistema el que lo ha excluido. Mientras estamos culpabilizando a las personas que tienen falta de oportunidades y falta de distribución de recursos, no estamos buscando las causas ni en el modelo ni en quienes gestionan los recursos. ¿Y qué importancia tiene la prevención o la detección precoz en esta área, la de los derechos sociales? Mientras los servicios sociales se sigan concibiendo como un gasto y no como una inversión, seguiremos viendo los dramas que vemos en la actualidad. Muchas veces intervenimos cuando ya la situación ha fracasado. Echo de menos la corresponsabilidad política, es decir, que no se trabaje tanto por áreas y que el foco transversal, una vez más, de todas las políticas sea el bienestar de la ciudadanía en su conjunto y no de unos pocos, ¿no? ¿Y cómo valoras la relación de ustedes, los trabajadores sociales, con la Consejería de Derechos Sociales? Nosotros tenemos con ellos un compromiso firme y además muy participativo. Sí, es verdad que en lo referente a esta consejería pues sí hemos tenido más afinidad con ciertas direcciones generales, por ejemplo, en concreto con la Dirección General de Derechos Sociales, que en numerosas ocasiones han atendido nuestras demandas de reuniones, nos han pedido colaboración. ¿Y cuáles crees que son los asuntos que deben abordarse con mayor urgencia? Pues mira, uno que está sobre la mesa, que es importante, que es el catálogo de prestaciones y servicios, que esté acorde a las necesidades de la población, que tenga la suficiente ficha financiera. Ustedes también en su día a día se encuentran con empresas privadas que colaboran para frenar las desigualdades y otras que no. Por ejemplo, han denunciado en redes sociales empresas de suministro de luz que cortan la luz incluso cuando ustedes han avisado de que esas viviendas hay familias vulnerables. ¿Esto pasa? Esto pasa. Y claro, cuando la persona no tiene nombre, apellido ni historia, sino supone un número, es muy fácil desde arriba pues, gestionar ese tipo de situaciones y decisiones, ¿no? Deben ser los gobiernos los que legislen que estas acciones no sucedan y que cuando una familia es vulnerable se la proteja de cortes de luz, de cortes de agua, de desahucio, de lo que sea. No se lo achacó todo a la empresa privada, que tiene su parte de culpa evidentemente, pero sí a la inoperancia de los gobiernos, ¿no? Y otro tema que está en la calle y que nos preocupa, ¿qué les dirías a aquellas personas que piensan que se ayuda más a los migrantes que a las personas que hemos nacido aquí? Pues poco menos que surrealista, ¿no? El tema, porque no solo ya que reciben una escasa ayuda monetaria, que muchas veces las está haciendo el tercer sector. Todas y cada una de las ayudas exigen tener situación regular en España. Entonces, de esa manera la persona podría ver y observar por sus propios medios que no es real, que hay muchos bulos y hay mucha manipulación. Parece que ese tema sí se cuestiona, ¿no?, por parte de la ciudadanía, pero, por ejemplo, el dato de que el 1% de la población tiene el 24% de la riqueza, según un estudio de Oxfam, parece que eso no se cuestiona tanto, ¿no? Nunca se culpabiliza a los que se están haciendo cada vez más ricos por hacerse cada vez más ricos, a veces incluso a costa de esos otros que están excluyendo socialmente o que están entrando en la pobreza, ¿no? Fíjate que yo creo que es que la gente está tan decepcionada, es que la gente está tan frustrada. Nos hemos tenido que acostumbrar a noticias en un sistema que nos venden que es de bienestar. Nos hemos tenido que acostumbrar a que en el modelo en el que nos vendieron desde pequeños, que si estudiábamos mucho y trabajábamos no íbamos nunca a no tener ningún tipo de necesidad. Y mientras pasa todo eso, nos hemos tenido que acostumbrar a que muy pocas personas efectivamente manejen muchísimos recursos, pese a que muchas personas manejamos muy poco y luchamos día a día por llegar a final de mes. ¿Y cómo nos ves dentro de unos años? ¿Canarias será capaz de combatir la pobreza y las desigualdades? Va a depender mucho de ese cambio de modelo y de visión que ponga el foco en la persona, ¿no? Y ahí la ciudadanía tenemos mucho que decir, mucho que proponer y mucho que votar. ¿Está de acuerdo con las representantes de las trabajadoras y los trabajadores sociales de Canarias?
sí, y además muchas veces les pedimos y les consultamos pues cualquier tipo de duda. De hecho, en el Pacto de Reactivación Económica y Social de la Comunidad Autónoma fue esta consejería la que pidió que estuvieran presentes los colegios de trabajadores sociales. ¿Se ha podido contratar personal para paliar esa falta de personal como pedían por urgencia o por emergencia? Al final, otras consejerías, en este caso como Educación y Sanidad, se han podido. La verdad que lo hemos solicitado y los hemos pedido casi a gritos, por así decirlo. La verdad que a mí me gustaría poder tener la misma libertad de contratación que tiene el área de sanidad o el área de educación, que de repente pueden contratar 2.000 profesores, 2.000 médicos o médicas más, pero es que también hace falta prestar una labor fundamental en una emergencia social en el área de los derechos sociales y no ha podido ser así. Es verdad que sí que hay cierta voluntad del gobierno y por eso se ha podido llevar a cabo un plan de choque que ha incluido a 101 personas, por ejemplo, en el área de dependencia y discapacidad. Ahora estamos emprendiendo otro plan de choque que llegará de aquí a final de año para la Dirección General de Derechos Sociales y la de Infancia y Familia. Pero aún así sí que me gustaría pues poder disponer de los mismos instrumentos que tienen Sanidad y Educación para la contratación. ¿Cuánto personal contrataría, consejera? Cálculo aproximado, unas 300 personas más. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con respecto a los trabajadores, los técnicos que valoran la dependencia, dicen que en Canarias hay un técnico por cada 3.219 habitantes. Sin embargo, la media nacional está en un técnico por cada 1.875 habitantes. La diferencia es bastante abrumadora. Se han incorporado valoradoras. Por fin podemos decir algo tan fundamental y tan que parece tan lógico y de sentido común, como que tenemos valoradoras en todas las islas, algo que nunca antes hubiera existido y la verdad que aún nos queda muchísimo. ¿Es una incorporación importante de personal? Sí. ¿La aplaudimos? Sí. ¿Es suficiente? No. La Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, Redescan, dice que los presupuestos mantienen al sistema público a la cola de la protección, de la garantía y del respeto. Me gustaría que escuchase a dos de sus representantes. Les hemos citado aquí, en el Parque San Telmo, porque es un lugar de la ciudad donde se suelen convocar manifestaciones y concentraciones como las que ustedes convocan. ¿Cuál fue la última que convocaron y qué reivindicaban? La denuncia de los servicios sociales desnudados, en las que vemos que todas las medidas de los últimos planes de reactivación económica no tienen en cuenta esta dimensión del sistema público de servicios sociales. ¿Y qué es Redescan? ¿Cuándo nace? ¿Quiénes forman parte de ella? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su labor? Surge hace 11 años con el intento de reivindicar que los servicios sociales sean un derecho que esté encajado en la Constitución, que esté blindado, que en Canarias, además, es una constante de Redescan la denuncia de esta situación de desigualdad tan brutal, donde las 5 personas más ricas de Canarias pueden derrochar 5,3 millones de euros cada día, mientras más de 800.000 personas viven bajo el umbral de la pobreza. Hay una reivindicación importante que nosotras la resumimos en abraza lo público, entendiendo que lo público es lo común, lo de todos y todas, y queremos que todos los servicios sean públicos, de gestión pública. Lo público en un estado del bienestar es el que tiene que defender los derechos sociales de las personas. Y lo que no pueden hacer es quitarse esa responsabilidad y externalizarla hacia afuera. Para nosotras es muy importante y muy central una nueva fiscalidad que realmente sea progresiva, que paguen más las que más tienen y que en Canarias se eliminen aquellos mecanismos que existen
que favorecen la acumulación en pocas manos de capital. Estamos hablando de algunos elementos del REF y alguna parte casi central de la RIC. Una exigencia permanente es que haya un incremento de los presupuestos para el sistema público de servicios sociales y una financiación que sea estable y que no dependa de elementos como convenios o subvenciones. Ahora que hablas de presupuestos, ustedes denuncian que los presupuestos del Gobierno de Canarias mantienen en la cola a los servicios sociales, pero desde el Gobierno siempre se recalca que es la partida a la que más se destina junto con sanidad y educación. ¿Ustedes no lo ven así? La actual consejera de Derechos Sociales decía que no necesitaba más dinero, sino que necesitaba más personal. Pero es que la Ley de Servicios Sociales establecía un aumento anual de 50 millones. Canarias es un paraíso de la desinversión social. Comparando lo que se dedica en política social con el resto de las comunidades autónomas, tenemos el tercer puesto por la cola. Pero después, en el ámbito más en concreto de las políticas sociales del sistema público de servicios sociales, somos la segunda comunidad autónoma por la cola. En los últimos 5 años se ha incrementado el presupuesto del Gobierno de Canarias en 3.000 millones y de ese incremento solo se ha destinado un aumento de 49 millones para el sistema público de servicios sociales, una cifra completamente ridícula. ¿Y cuánto creen que sería lo necesario o lo justo ese incremento en el presupuesto de servicios sociales? Canarias está por debajo del resto de comunidades autónomas a la hora de poder recaudar más dinero propio con sus competencias. En un sitio donde no se crea empleo de calidad, con bolsas de desempleo muy fuertes y con políticas sociales muy restrictivas, si no cambiamos la forma que tenemos de recaudar dinero, la posibilidad que hay a la hora de realmente luchar por la justicia social y los derechos humanos es muy complicada o es imposible. El impacto que ha tenido y que está teniendo esta pandemia en Canarias es brutal, demoledor. Y el incremento de personas en situación de empobrecimiento va a ser, según Intermón Oxfam, más de 47.000 personas. Y contemos que ya tenemos de partida que contamos con el número más alto, casi unas 200.000 personas que viven hoy en una situación de pobreza severa en Canarias, ¿no? Canarias incumple todo el marco jurídico del ámbito de lo social. Incumple el artículo 24 del Estatuto de Autonomía, que plantea la renta ciudadana en Canarias, que no está establecida ni puesta en marcha. Hablan de la falta de personal, hablan de lo insuficiente de los recursos económicos, pero ¿cómo es la gestión de servicios sociales en Canarias? ¿Es eficiente? Sin recursos y sin personal, cualquier tipo de organización que tenga un objetivo va a ser insuficiente y va a tener una mala gestión. Hemos hablado durante toda la entrevista de que Canarias está a la cola en paro, en pobreza, en desigualdad. ¿La ciudadanía también tendría que hacer autocrítica por ser en parte responsable de que se haya llegado también a esta situación? Hemos pasado de una sociedad con cierto tipo de intereses más comunes a una muy hiperindividualista, hipercompetitiva, etc. Yo lo que tiro es una reflexión. Si en una situación de crisis económica, social, humanitaria casi por todo el tema de la migración, si no somos capaces de dialogar, de preguntarnos a nosotras cómo estamos, de preocuparnos por los otros, realmente no vamos a ser capaces ya no de salir de la crisis, sino de resistir a la crisis y a las crisis que vienen. Como activista que me siento, porque nosotros hemos llegado a las instituciones, pero somos gente que hemos pateado las calles. Para mí Redescan, y sobre todo Koldo Velasco, es un referente. Creo que sus palabras llevan muchísima verdad. Nosotros nos hemos chocado contra un muro cuando hemos llegado a la administración. La administración se rige por unas normas que son bastante inamovibles. Estamos intentando cambiar las cosas, pero es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana. Imagínase que yo cuento con esos 55 millones de euros de más, pero no tengo personal para poder sacar esas prestaciones adelante. ¿Qué pasaría? Que se dejaría de ejecutar. Eso es algo que ha
pasado de forma recurrente en el ámbito de los derechos sociales. Entonces nosotros creemos que la casa, en lugar de empezarlo por el tejado y llegar a nuestros objetivos máximos, que yo también los tengo y son compartidos con Redescan, creo que hay que empezar la casa por los cimientos. Por eso estamos intentando dotar de personal, dotar de aplicativos a las pensiones no contributivas y a la discapacidad, que agilicen y modernicen y automaticen muchos procesos. Su consejería destina 57 millones de euros de atención a la discapacidad. ¿Es suficiente? Bueno, siempre se puede destinar más fondos y de hecho por nuestra parte toda la predisposición a hacerlo. De hecho, en nuestro presupuesto consta un incremento para destinar al área de discapacidad. Siempre es cofinanciado con los cabildos, por lo tanto es en torno a los 100 millones de euros lo que se dedica, 57 de la comunidad autónoma, más lo que destinan los cabildos. Y con respecto a la dependencia, ¿qué servicios tienen a su disposición las personas dependientes? Hay varios servicios que se prestan a las personas con dependencia, como es la teleasistencia, la atención domiciliaria, centros de día, centros de noche, centros de altos requerimientos, centros sociosanitarios, y también prestaciones económicas, prestación por servicio, prestación para tener una asistencia personal o incluso las prestaciones dirigidas a los familiares que tienen a su cargo y a su cuidado a personas con dependencia. ¿Conoce a CUFADE? La verdad que era una entidad que yo no tenía ningún tipo de referencia antes de entrar a la consejería. Sí conozco muchas otras y tenía muchísimas más referencias porque yo creo que son más visibles. Y a CUFADE la he conocido pues ya cuando he entrado a trabajar en la consejería. Es una asociación, para los que no lo sepan, una asociación que atiende a cuidadores, a familiares y a personas dependientes. Hemos hablado con ellas y esto es lo que nos han contado y me gustaría que lo escuchase. Cuando pase ya la tempestad, habrá tiempo para hacerlo bien. Nos vendieron tanto bienestar que no hay manera de poder estar bien. Mientras todos dicen, nadie es culpable de nada. Dime si sonrío con la gravedad adecuada. Emma, ¿cuándo nace ACUFADE y con qué objetivo? ACUFADE nace en 2005 y el objetivo era bastante claro, era proteger los derechos de las personas en estado de dependencia, asesorar a sus familias y sus entornos familiares, pero también son las amistades de las personas en estado de dependencia, demencias y otras padencias. ¿Cómo se financian? ACUFADE se financia a través de proyectos del tercer sector que va desarrollando en distintos ámbitos y por otra parte a través de la prestación de servicios que genera a las personas en estado de dependencia, ¿no? Existe esa cofinanciación, ¿no? Y por otra parte, pues con estos proyectos que va desarrollando a través de dotaciones presupuestarias públicas con plena colaboración con la administración, que siempre ha sido el talante de la entidad. ¿Cómo calificarías la gestión de la dependencia en Canarias? Nefasta. Existen muchísimas tramitaciones, tenemos un limbo de 7.000 personas esperando ver ejercidos sus derechos. La administración pública no está cumpliendo con su deber con sus administradas. ¿Se sienten abandonadas por las instituciones? Sí, lo sentimos además sobre todo durante el confinamiento. Se cuenta que nosotros atendemos a 500 domicilios. ACUFADE necesitaba presupuesto, si acaso, para los EPIs, por ejemplo, para las personas, para acomodar al personal a las necesidades de la gente que atendemos y nunca recibimos una respuesta. ¿Cuántas personas necesitarían la ayuda de la dependencia ahora mismo en Canarias y cuántas personas la están recibiendo? Pendientes de alta ahora mismo tenemos 7.934 personas, que continúan sin resolución 16.677 personas. Desde el mes de enero hasta mayo solo hemos podido resolver 209. Beneficiarias tenemos en Canarias 25.542. Esto es un problema enorme que además evidencia un problema estructural. Esto no es algo nuevo. Quienes están en oposición en gobierno conocen perfectamente cuáles son los problemas de la dependencia, porque incluso cuando se está en oposición se tiran la dependencia a la cabeza. Exactamente, ¿no? Y hablan de los problemas específicos y van a la minuta, al rigor del dato concreto, pero tiene la sensación de que cuando toca ocuparse, que no preocuparse,
es distinto. Lo primero que se debe hacer es contratar más personal. No nos hemos sentado en Canarias a una comisión con todos los agentes sociales implicados para generar una hoja de ruta en dependencia, y eso es primordial. Cloti, en tu caso, solicitaste la ayuda de la dependencia para tu padre y para tu madre en el año 2017. ¿Qué ocurrió en ambos casos? Presenté papeles de los cuales no recibí nunca respuesta alguna. Entonces puse varias reclamaciones que tampoco fueron atendidas y mi madre muere el día 21 de septiembre y yo el día 10 de octubre recibo la notificación con la aprobación de mi ley de dependencia. Mi padre muere el 22 de marzo y yo el día 29 de marzo recibo la notificación como que tengo aprobada la ley de dependencia. Mi pregunta es, ¿para qué la quiero? Estuviste 3 años esperando una... Casi 4. Casi 4 esperando una resolución. ¿Habías presentado todo en tiempo y forma? No solo presentar informes, sino reclamaciones, porque una vez que tú presentas la ley de dependencia o digamos la solicitud, cada 6 meses te puedes poner una reclamación y yo lo hice. Tengo siempre 2 preguntas que me encantaría que alguien algún día me las pudiera responder. La primera es, señores de la administración, ¿ustedes conocen alguna profesión que no sea la de cuidadora, que se trabaje 365 días al año, 24 horas? Yo no conozco sino eso. ¿Quién cuida a la cuidadora? ¿Cuál era la situación que tenían tus padres para tener que solicitar esa ayuda? Bueno, pues mi madre, por ejemplo, tenía un problema de movilidad y mi madre había que bañarla con una grúa. En el caso concreto de mi padre sufrió una demencia producida por un medicamento, una demencia fulminante y rapidísima. Entonces, claro, yo me vi desbordada, no podía. Mi padre se caía y mi padre pesaba 109 kilos. Cuando recibes esa aprobación, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Rabia, impotencia. Concretamente mi padre vivió la guerra civil y vivió una posguerra. Levantó un país. Empezó a trabajar con 6 años. Murió con 86. Tuvo muchas obligaciones. No tuvo nunca ningún derecho. ¿Reclamaste? ¿Para qué? Las reclamaciones las puse cuando ellos estaban vivos. Una vez muertos, ¿para qué reclaman? ¿Es más habitual encontrarse casos como el de Cloti? Sí, sí lo es, desgraciadamente. La precariedad en Canarias, eso huelga a decir que es inmensa, ¿no? Por muchísimas cuestiones. En materia de dependencia se amplifica la cuestión porque existe inoperancia en la gestión. Tiene que resolverse esa solicitud en 180 días. ¿En cuánto está la media ahora para esperar esa resolución en Canarias? Estaba en 924 días. Estamos hablando que en 2019 eran 750 días y en 2018 530 días. Ha ido en incremento el limbo temporal de respuesta. En el caso de mi madre, que tenía la movilidad reducida, yo intenté a través de mi ayuntamiento solicitar una ayuda. Bueno, llamar a la trabajadora social para pedirle una cita para poder tramitar esto, llamar me costó 3 meses. Demasiada burocracia y poco cumplimiento de los mismos trámites. Es decir, es curioso como la persona administrada tiene que cumplir con todos los requisitos y además a la excelencia y exquisitez para que se pueda resolver y ver si se resuelve positivamente y cuándo se resuelva, si la llega a ver y cómo la administración pública incumple todos los procedimientos, todos los plazos e incumple la propia Ley General de Dependencia. ¿La Ley de Servicios Sociales contempla mejoras en dependencia? Hombre, una ley de servicios sociales sin catálogo de servicios es complicado. O sea, de hecho, estamos ahora mismo en el procedimiento de enmiendas, ¿no?, para el catálogo de servicios. Y el catálogo de servicios es un desastre, porque tiene una ambigüedad absoluta en la terminología, porque ni siquiera están dotados de los principios que necesita en materia de dependencia por parte de la Ley General de Subvenciones, que ni siquiera aporta los requisitos legales. Y ahora tenemos que estructurar el catálogo de servicios a través de las enmiendas para poder darle una forma que sea cuasi aceptable. ¿Está de acuerdo con Emma y con Cloti? En algunas cosas sí, en otras no. Por ejemplo, en las aseveraciones que hacen sobre el catálogo de servicios sociales no estoy de acuerdo. Ha sido
algo trabajado, no solo por la consejería, los técnicos de la consejería que han hecho un trabajo ingente y muy profesional, sino también por otras instituciones, cabildos insulares, los técnicos de los cabildos insulares, los técnicos de los ayuntamientos, técnicos de muchísimas entidades sociales que se han dejado la piel. ¿Que es mejorable? Pues sí, pero el propio catálogo dice que cada 2 años se revisa. Todavía se pueden hacer mejoras a través de enmiendas al catálogo, pero creo que menospreciar el trabajo de tanta gente a mí me duele. Técnicos, funcionarios, trabajadores públicos que han dejado tardes, noches y fines de semana a su familia de lado y se hagan este tipo de afirmaciones, a mí me duele como parte de ese equipo. Escuchábamos el ejemplo de Cloti, perdió a su padre y perdió a su madre recientemente. Ellos dos son algunas de esas personas que, según el 21º dictamen del Observatorio de la Dependencia, dice que murieron esperando una resolución por parte de la dependencia, y algunos 5.088 personas la solicitaron y antes ni siquiera de recibir una respuesta acabaron falleciendo. Se sigue llegando tarde. Los datos mejoran. En el último semestre, por ejemplo, hemos logrado que a través de esa incorporación de personal, de esos 101 trabajadores y trabajadoras, hemos duplicado pues el ritmo de los expedientes que están saliendo. Cuando hablamos así tan alegremente del por qué se ha incrementado con esta consejería, con este equipo, los tiempos de espera de dependencia, creo que hay que escarbar un poquito en los porqués. Cuando nosotros llegamos a esa dirección general, había cajas y cajas de expedientes de personas, de realidades humanas, metidas en cajas, abandonados de la mano de Dios. Eran personas invisibles, porque nadie las había introducido en el aplicativo. Más de 5.300 expedientes que hemos tenido que incluir, que por supuesto ya llevaban ahí más de 400 días de espera, cuando la ley dice que como máximo deben ser 180, por lo tanto, claro que se han incrementado esos 900 días. Si a mí me dice, ¿usted es la culpable? ¿De qué soy la culpable? ¿De dar cara, de dar voz a expedientes que estaban abandonados? Pues sí, soy la culpable. No todo va a ser negativo. Hay una nota positiva en los informes de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales con respecto al número de plazas por cada 100 habitantes. Hablamos de 4,2 plazas diurnas y ocupacionales aquí en Canarias, y la media estatal es de 2,7 plazas por cada 100 habitantes. O sea, en algo sí que estamos a la cabeza, ¿no? Sí, afortunadamente todo no es negativo, e incluso estamos ahondando, ¿no?, a través del plan de infraestructuras sociosanitarias en sacar adelante muchísimas más plazas, porque a pesar de estar por encima de la media estatal, aún así es insuficiente. Nosotros calculamos que como mínimo tendremos que tener unas 1.500 plazas más. Canarias es una población que, como la del resto del Estado, se está envejeciendo, y esto hace que cada vez tengamos más personas con necesidades y a las que haya que atender. Y entonces no solo podemos pensar en ese corto plazo, sino también en lo que nos depara el futuro, ¿no? A través también de los fondos europeos tenemos una línea importantísima de unos 70 millones de euros para seguir incrementando esas plazas. Es decir, sí que las tenemos previstas. ¿Se ha aprendido algo en cuanto a la gestión de los recursos en los que viven las personas mayores después de haber vivido esta pandemia? Muchísimo, muchísimo. Nosotras nos ha cambiado completamente el chip. Hemos visto que el modelo de gestión pública ha sido mucho mejor que el modelo de gestión privada. Ahí están los datos. Que las pequeñas residencias resistían mucho mejor que las macro infraestructuras sociosanitarias, que aquellas que tenían cercanía a sus centros de salud, que los médicos de atención primaria visitaban los centros, resistieron mucho mejor, y eso nos ayuda a saber cuál es el modelo a seguir y qué es lo que queremos para el futuro. Hay 1 millón destinado a personas que viven solas en sus domicilios. ¿Se llega con ese dinero?
La inversión debe incrementarse y también en las partidas de los fondos europeos, que parece que ponemos todas nuestras esperanzas en los fondos europeos, pero es que es una inversión de dinero muy importante, son más de 200 millones de euros que van a venir para que se gasten en 3 años en la comunidad autónoma y por lo tanto es que tenemos muchísima ilusión en emprender todas estas líneas de trabajo. Prepare la cartera, consejera, porque creo que nuestros próximos invitados le van a pedir algo de dinero, creo. No queríamos que nuestras hijas tuvieran que ocuparse de nosotros para ser mayores, entonces pensamos en la opción de buscar nosotros alguna solución. Están tocando la puerta de instituciones, pero para un uso privado. ¿Cómo explicamos que las instituciones les ayuden? Estamos contribuyendo a facilitarle el trabajo a la propia administración. Nos hemos fijado un plazo de 16 años para que Canarias tenga violencia cero. Nosotros solo en un turno de noche hemos podido alcanzar las 85 llamadas. De no estar viviendo en un recurso como este, ¿dónde crees que estarías? Como un 3, quién sabe dónde estaría ahora. ¿Qué sería de su consejería sin el papel que juegan las ONGs, el tercer sector? El desastre podría ser muchísimo mayor. ¿Colabora con alguna ONG? It isn't hard to do.